Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Queremos pedir que esos méritos del Señor Jesús nos sean dados en esta tarde y Padre también el perdón de nuestros pecados. Solicitamos la unción de tu Santo Espíritu al estudiar este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenida, mami. Muchas gracias, Margarita, por invitarme a tu programa. Estamos muy contentas de una vez más tener la oportunidad de escudriñar las Escrituras, porque el Señor nos ha instado a que lo hagamos. Sí. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el arrepentimiento. Sí puede haber algunas cosas que podrían parecer arrepentimiento y que verdaderamente no lo son. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y vamos a iniciar en el libro de Hechos capítulo 2, los versículos 37 y 38. Y hemos escogido este texto como inicio porque habla de una reacción de la gente al escuchar este sermón que Pedro, ungido por el Espíritu Santo, hizo y qué efecto tuvo en la gente, ¿verdad? Así que escuchemos lo que dice la palabra. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Exacto. Y ahí hay una palabra muy clave que dice que ellos se compungieron. Sí, se pusieron tristes de ver todo lo que habían hecho a Jesús. Porque casualmente de eso se trataba ese sermón, ¿verdad? Donde le había dicho ustedes fueron los que colgaron a Jesús en esa cruz. Ya se sabía que desde Génesis, en capítulo 3, ya el Señor, nuestro Padre Celestial, había anunciado que debía haber un Redentor, porque ya la relación se había quebrado, se había interrumpido, y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podríamos llegar a alcanzar la redención y la salvación de nuevamente. Vamos a ver en Hechos 3, allá a la pura par, el versículo 18. Nada más como para repasar este concepto de, ¿verdad?, de la necesidad del Mesías. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Ese padecimiento, donde Él se dio por la humanidad por una razón muy, muy urgente, y era que ya habíamos perdido esa oportunidad de vivir en armonía con Dios. Vemos al estudiar las Escrituras, mami, algunas veces que una persona puede actuar de una buena manera haciendo algo que considera que debe hacer por temor a una consecuencia. Y no necesariamente llamar esto arrepentimiento. Exactamente, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, vemos a Faraón cuando empiezan a caer las 7 plagas, ¿verdad? Las plagas eran tremendas, sí, eran terribles, estaban destruyendo a Egipto, estaban destruyendo a su pueblo, estaban destruyendo la nación. Y entonces él de momento decía, bueno, yo no puedo continuar en esto porque esto está destruyendo a mi pueblo. Pero también inmediatamente después volvía a la misma rebelión. Y así vemos también, vemos a un Judas, ¿verdad? Que cuando se da cuenta que él ha entregado al Señor Jesús y que es inocente y que el Señor Jesús no está haciendo nada para salvarse él mismo, regresa al templo, devuelve el dinero y se ahorca, ¿verdad? Pero no hubo un arrepentimiento, porque si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Sí, ¿verdad? claro, porque no sí. hay un pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Sí, que no sea suficiente la sangre de Cristo para perdonar. Exacto. Así que Dios perdona todos los pecados. Entonces queríamos comparar esta actitud que nosotros podemos tomar o no tomar, ¿verdad? Que tiene que ver con el libre albedrío, con ese ejemplo que dio Jesús del hombre que edificó sobre la roca, ¿verdad? Como él, la roca que es Cristo,
pero él también dice, bueno, usted puede edificar sobre una roca o usted puede edificar sobre la arena. ¿Verdad? Exactamente. Tiene esas dos posibilidades de hacer lo que usted desea. Pero, y eso es maravilloso porque Dios no nos obliga, no nos fuerza, no nos impone. Pero Nos sí da quiere que todos libre procedamos al arrepentimiento también. Sí, y Él nos da y Él no lo libertad da. de que nosotros escojamos, aunque Él es el creador, el redentor y el sustentador, nos da la oportunidad que nosotros escojamos qué queremos hacer. Exactamente. Juan 1:9. Mami, por favor. Nos habla un poquito bueno, el capítulo 1 de Juan nos habla mucho del Señor Jesús. Y este versículo en particular es uno en el que queremos meditar en el día de hoy, porque nos da una idea clara. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Aquella luz verdadera, la verdadera luz que es el Señor Jesús. Amén. Y sabemos que ahí, ¿cuándo se necesita la luz? Siempre. Sí, cuando siempre. hay oscuridad, y cuando hay especialmente, tinieblas, ¿verdad? especialmente, ¿verdad? Sí. Este mundo estaba en tinieblas y entonces el Señor Jesús vino y Él era la luz verdadera a alumbrar a todo hombre. Amén. Con esa misión específica de nuestra redención. En contraste con la vida de Faraón y de Judas y de el mismo Esaú, que estuvimos hablando un poco de él la semana pasada, vemos al rey David, que fue un hombre que humildemente, siendo un monarca, siendo una persona de tanta influencia, él reconoce su pecado sin anestesia. Él no trata de decir, Señor, si es que esto que hice yo, ¿verdad? O tal vez pudo haber estado mal. No, él dice, y lo vamos a ver aquí, vamos a ver unos textos, el Salmo 51, vamos a ver los versículos del 1 al 12. Es un poquito largo, pero está bueno contemplar cómo este hombre famoso, este hombre con poder, este hombre que era el mayor en su país, siendo el monarca, llega a reconocer, ¿verdad? Sí, es que el asunto con él es que él sí tenía a Dios en su corazón y eso hizo toda la diferencia. Uh-huh. Entonces, Salmo 51. Del 1 al 12. Ajá, porfa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Amén. Ahí hay una gran diferencia entre la actitud de Faraón, por ejemplo, y la actitud de Judas, como lo decíamos anteriormente, cuando David le está abriendo el corazón al Señor. Sí, está reconociendo, está sintiendo. Exacto. Uh-huh. En primer lugar, él reconoce su pecado y sabe que él es responsable de ese pecado. Que está donde está porque él llegó ahí, pero que sí existe, él se acoge al Señor. Sí, porque sabe que él le dice, lávame, o sea, contra ti he pecado. Sí. Y esa conciencia de que nuestro pecado es contra Dios.
Exacto, eso es lo más Muy, importante. muy De ahí importante. es donde viene el arrepentimiento, cuando a través del Espíritu Santo reconocemos que no hemos pecado contra los hijos, el esposo, el patrón, no, hemos pecado contra Dios porque Él fue el que llevó esa carga de pecado. Exacto, exactamente. Mateo 11:28, mami. Y esto es algo que yo siempre trato de, con las personas con las que me relaciono en consejerías y cosas, vemos que este punto de que no puedo decir, bueno, si es que te ofendí, mami, perdóname. Sí. Si te hice daño, ¿verdad? Es que no, si yo te hice algo, debo decirte, mami, esto te lo hice y perdóname, ¿verdad? Exactamente, sí, reconocer. Un reconocimiento específico. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Exacto. Entonces, ¿qué crees vos, mami? ¿Crees que una persona debe experimentar el arrepentimiento antes de venir a Jesús? No, estando en Jesús, nosotros podemos tener esa gran necesidad de reconocer que hemos pecado. Y entonces no es que la misericordia del Señor está con nosotros en el momento en que nosotros reconocemos que hemos pecado. Y ese mismo reconocimiento es una obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero lo que sucede es que algunas veces pensamos que debemos de estar en armonía con Dios de nosotros mismos para poder llegar a alcanzar la salvación. Pero usted y yo, donde estamos, donde quiera que estemos en este momento, y independientemente de lo que hayamos hecho y los errores que hayamos cometido, porque todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios, independientemente de eso, podemos venir así y aceptar esa invitación de Jesús. Así, definitivamente. Así como estamos. Él dijo, Así venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Exacto. Entonces no podemos esperar a ser perfectos para ir a esos, porque nunca vamos a lograr ser perfectos, porque la perfección se logra a través del Señor Jesús y por la obra de Dios en nuestras vidas. Exactamente. Quiere decir que si hay una persona que tiene un problema de alcoholismo, si hay una persona que tiene un problema de drogas, de mentira, de hipocresía, de lo que sea, porque los pecados son muchos y muy variados, puede el Señor hacer esa obra en el momento en que nosotros venimos a Él. Sí, debe ir más bien en el momento, ¿verdad? Que somos pecadores, debemos de buscar al Señor, entregarnos y reconocer nuestros pecados, y Él nos va a limpiar. Él se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Sí. Hechos 5:31. Y tenemos que tener también la conciencia de que nuestro enemigo siempre está tratando de que nosotros estemos lo más lejos del Salvador posible, porque él sabe que pierde gente, ¿verdad? De esta manera. Y él va a tratar siempre de hacernos pensar que no somos dignos. Pero esa es una mentira. En realidad no somos dignos por nosotros mismos, pero al venir al Señor Jesús, Él se encarga del resto. Amén. Recordemos, ¿verdad?, que lo que estamos buscando en la palabra de Dios es acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Para que estemos centraditos, que ese es el tema. Dice Hechos 5:31. A este, que es Jesús, ¿verdad? Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿de dónde viene el arrepentimiento? Del mismo Dios. Del mismo Dios. Sí. ¿Y por qué no todos nos arrepentimos? Es porque tenemos ese libre albedrío, tenemos el derecho de decir, bueno, no me interesa. Sí. Pero Dios sí está trabajando diariamente en nuestra vida, ¿verdad? Sí. A través del Espíritu Santo, en una forma a veces que notamos y otras veces no la percibimos. Sí, porque el enemigo se encarga de que no nos percatemos, ¿verdad? Exacto. Él nos distrae, busca excusas, yo hice eso, pero era por tal y tal cosa. Nos excusamos, pero además de ser así como David, que dijo, ¿verdad? Esto fue. Pero para eso tenemos que
estar siempre cerca del Señor en oración y en el estudio de la palabra para escuchar la voz del Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. Juan 12:32. Y eso para los que somos ya creyentes, pero si usted no es creyente, si usted nunca ha escuchado y no sabe cuál es el camino hacia su salvación y hacia su cambio de vida, simplemente venga a Jesús y Él va a hacer por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Sí, oigamos este consejo maravilloso. ¿Y yo? ¿Quién, Marielitos? Jesús. Ajá. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sí, y ese versículo a mí me encanta y también nos da esperanza. Amén. Y al contemplar nosotros la gravedad del pecado, es que nosotros muchas veces estamos como vendados, adormecidos, sí. Estamos como no conscientes de lo que verdaderamente es el pecado, pero ahí estamos viendo a nuestro Creador, a Dios mismo, ¿verdad? Que vino a entregarse a sí mismo en la forma de su Hijo para darnos esa redención. Quiere decir que el pecado es algo muy grave. Muy grave. Y que no puede ser permitido en el reino de Dios. No podemos, digamos, pensar que cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos nos va a llevar a seguir viviendo como nosotros queremos y hemos vivido en esta tierra. Es una nueva obra, por eso dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es, ¿verdad? Sí. Una nueva criatura, es ese nuevo nacimiento del que él le habló a Nicodemo, ¿verdad? Sí. En esa noche cuando ellos se hablaban. Pero es cuando nosotros contemplamos al Señor Jesús en esa cruz, ¿verdad? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que está ahí por mí, sí. Que se dio por mí. Entonces ahí empezamos a coger vislumbres de lo que el pecado verdaderamente es y la gravedad de ¿verdad? Entonces ya nosotros a través de esa obra del Espíritu Santo ya queremos apartarnos del pecado y vivir una vida diferente en Cristo. Amén. Que Él mismo nos da la habilidad de vivirla. Amén. Sí. Porque sabemos que el pecado es tan ofensivo que le causó la muerte al Hijo de Dios. Sí, y Él está tan dispuesto a que nosotros andemos con Él, ¿verdad? Que ya en este ratito que llevamos ya hemos visto 2 invitaciones, hemos visto muchas, pero bueno, donde Él dice que vengan a mí. Están en problemas, vengan a mí. Exacto. Y después ahora nos está diciendo en este otro versículo, mírenme a mí, ¿verdad? Vuelvan su mirada a mí. Y Dios está completamente consciente de nuestra condición, porque la palabra dice que Él nos escogió a nosotros y nosotros no a Él. Sí. Aunque nosotros a veces pensamos que nosotros somos. Búscate ahí en Jeremías 13:23. Para darnos cuenta de que Dios, bueno, aparte de que es soberano, omnipresente, es también omnisapiente, todo lo saben. Ninguna de estas cosas vienen como sorpresa para Dios, ninguno de sus pecados, ninguna de las cosas que le causa a usted caer. ¿Y qué nos dice ese versículo, mami? Dice así, Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Es imposible. Es imposible. Por eso necesitábamos que el Señor viniera a hacer esa obra que nosotros estábamos completamente incapaces de nosotros mismos en nuestra condición de raza caída, ¿verdad? Sí. Porque nos habíamos apartado de Dios. Pero qué hermoso es que Dios, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros queremos a los que nos caen súper bien, a los que son a los que se portan nosotros, bien, sí. A los que hacen, ¿verdad? A los que nos agradan y tendemos como a apartarnos un poquito o mucho de aquellos que no nos parece que son como ni tan inteligentes, ni tan buena gente, ni tan honestos y qué sé yo. Pero aquí Dios dice, mira, yo conozco tu condición. Sí. Sé que no te puedes quitar esas manchas. Sí. No hay manera de que te las puedas quitar. Segunda de Corintios 6:2. No hay manera de ti mismo que te las puedas quitar, pero sí hay una manera perfecta que es a través
de la provisión enorme Amén. que el Señor ha hecho por medio de nuestro Señor Jesús. Y ¿Romanos qué, perdón? no, es 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Qué importante, qué importante. Sí, nos está ofreciendo. Exactamente. Y bueno, nadie nos puede garantizar el próximo minuto de vida. Nadie nos puede garantizar. Nosotros no sabemos nada de qué va a pasar en el próximo minuto. Exactamente. Pero el Señor, Él dice que Él, en el día de la salvación, Él está ahí para ayudarnos en ese proceso, para facilitarlo. Él es el facilitador, ¿verdad? El que lo logra, el que lo hace, el que lo realiza en nosotros. Y nos dice ahí también, pues, que no nos opongamos a ese trabajo, esa obra del Espíritu Santo, porque eventualmente Dios nos va a dejar que hagamos la decisión, pero Él nos ama tanto que Él nos dice, atiendan, escuchen, ¿verdad? Es importante, es importante. Y ahí es donde nosotros debemos de no endurecer el corazón, sino permitir que el Espíritu de Dios. Otro texto que tiene un poco de relación con esto es Hebreos 3, 7 y 8, que habla también de esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcamos nuestros corazones porque es para nuestro propio bien. Sí, porque muchas veces escuchamos un sermón muy lindo o leemos la maravillosa palabra de Dios y nos conmueve. Pero al ratito ya se nos olvida, nos ponemos en otra cosa que supuestamente es más importante. Ahí estamos endureciendo el corazón. Exactamente, exactamente. Y eventualmente ayer hablaba yo con un grupo de jóvenes y decíamos que cuando ya todo se acabe, en ese día glorioso en que el Señor va a venir a dar a cada uno conforme, si ¿verdad? no fuera su misericordia. Y Él nos ha hecho provisión completa Amén. para nuestra salvación. Pero siempre nosotros, en esta manera inconsciente en la que vivimos, tomamos decisiones que muchas veces tienen una influencia completamente mala para nuestros hijos, para nosotros mismos y para nuestro futuro eterno. ¿Verdad que es así? En Salmo 139, el versículo 23 y 24, mis niños cuando estaban pequeños se aprendieron este salmo. A mí me encanta, me fascina, yo también lo aprendí y es un salmo muy, muy personal. ¿Cuáles versículos? El 23 y el 24. 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Sí, es precioso. Es una humildad, es un reconocimiento, es una confianza en nuestro Padre Celestial, es una dependencia de que no... Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitillos, a veces andábamos por ahí, nos metíamos una astilla y veníamos llorando, mami, quítamela, porque no se la podía quitar, ¿verdad? Como niño. Y así venimos delante del Padre, Amén, ¿verdad? amén. Con ese dolor y decir, sí, donde estoy no estoy bien, ayúdame, limpiame, quítame esto, porque no me lo puedo quitar. Veamos Hebreos 19:14. Es importante saber que si no estamos conectados a la vid, que es Jesús,
Él dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada bueno podéis hacer, ¿verdad? Porque sí podemos descarriarnos, sí podemos perdernos, sí podemos causar mucho dolor a otros y a nosotros mismos, pero es para nuestro beneficio. Él en el Antiguo Testamento también dice, aquí les pongo a ustedes la vida y la muerte, escojan la vida para que vivan. Es un padre amante que verdaderamente Él desea. Perdón, ¿Hebreos qué? Asegúrate, 9, debe ser 9:14, 19. Sí, ya digo yo, bueno. Vamos a ver, puede que me haya equivocado en esa cita también. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que así serváis al Dios vivo? Entonces vemos ahí el gran amor de Dios, que el puro, el perfecto, ¿verdad? El Dios que nunca pecó, el limpio, da su vida por nuestras impurezas, por nuestras maldades, para que nosotros podamos recibir esa recompensa que es de Él verdaderamente. Amén, ¿verdad? amén. Eso es muy hermoso. Algunas veces también perdemos la visión y nos excusamos bajo el comportamiento de otras personas. Sí, nos encanta. Nos encanta decir, echarle la culpa a otra persona. Pero yo no soy tan mala. Yo me recuerdo de un amigo muy, muy querido mío. Y él tenía problemas seriosísimos con los hijos, se pasaban agarrados y peleados. Y un día estaba el pastor predicando acerca del arrepentimiento y todo eso. Y dice, yo por dicha que no tengo nada. Y le digo, yo, ¿estás seguro? Acuérdese. Pero es que muchas veces nos comparamos, ¿verdad? Y yo he escuchado sobre todo comentarios de personas no creyentes que dicen, pero ¿qué es eso? Si yo soy mucho mejor que usted, que va a la iglesia. Sí. Y esto. Pero no perdamos de vista que nuestro modelo perfecto es el Señor Amén. Jesús. Es Él el que nunca pecó, ¿verdad? Y el que se entregó por nosotros mismos y el que puede hacer esa obra en nosotros. Mi salvación no depende si vos te portás bien o mal. No, para nada. O sea, mi relación con Jesús no depende si mis papás, si mis hermanos, si mis propios hijos están o no sirviendo al Señor. Y yo no voy a decir, bueno, ya que mi vecino que va a la iglesia hace tal y tal cosa, entonces yo también, ¿por qué? Pero entonces es un engaño más grande, más completo, ¿verdad? Sí, es una mentira que nos dice Satanás. Pero es algo muy común, incluso cuando ya nuestro Señor Jesús ya estaba en su última semana, ya pronto para ser sacrificado, hay una fiesta en casa de Simón. Y Simón había sido leproso. Y la lepra era algo terrible porque no había cura. Muy contagiosa. Muy contagiosa. Y el Señor lo sana. Entonces él hace una fiesta, invita al Señor Jesús. Y en ese momento aparece una invitada no grata, no grata, por la sociedad, por las cosas y las circunstancias. Por su vida. Por su vida también. Sí. Y por ser mujer también. Porque había mucha discriminación para las mujeres y prejuicios. Entonces ella llega y hace este acto increíble, ¿verdad? De lavarle con el alabastro al Señor Jesús sus pies y empieza a secarlos con sus cabellos. Ella sentía ese arrepentimiento. Sí. Ella sabía de dónde la había sacado el Señor Jesús. Ella sabía que su única esperanza estaba en Cristo y quería ser agradecida. Amén. Que a nosotros se nos olvida muchas veces el agradecimiento. Sí. Pero Simón pensando, bueno, si verdaderamente Jesús fuera quien dice que es, sabría quién le está haciendo esto, ¿verdad? Pero vean ustedes en esa historia que el Señor Jesús, a pesar de que Simón no estaba actuando bien, y el acto de María fue un gran acto, ¿verdad? De nobleza, que Jesús dijo, bueno, será escuchado por siempre esta historia, ¿verdad? Lo estamos escuchando. La inmortalizó esa historia, ¿verdad? Sin embargo, él no le dijo así, y vos que yo, ¿verdad? Te sané y vos indujiste a esta mujer al pecado, y qué sé yo. No, sino él le dice una historia, le dice, habían 2 personas. Una debía un poquito y otra debía mucho. A los 2 se le perdonó la deuda. Uh-huh. ¿Quién ama más? Al que más se le perdona. Y entonces él dijo, pues al que más se le perdona. Entonces el Señor lo ha dicho bien. Uh-huh. Entonces el Señor le enseñó esa lección a él. Y eso es que nosotros
muy a menudo estamos contemplando, en vez de contemplar al Señor Jesús, contemplamos los errores de otros. Sí, exactamente. Y entonces eso, lejos de mejorar nuestra espiritualidad, nos da decadencia espiritual. Cierto. ¿Verdad? Pero la noticia del arrepentimiento y de la salvación es lo más maravilloso que le ha pasado al ser humano. Claro. Y hoy esa es la invitación, que a donde quiera que usted esté y que estemos nosotros, porque somos seres humanos también, somos parte de la raza humana. Por supuesto. Cada día cometemos errores, pero entonces volvámonos al que nos puede transformar, el que dice, venid ahora y estemos a cuenta, si sus pecados son tan rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca. Amén. Y qué promesa más hermosa. Precioso. Volvamos nuestra mirada a Jesús, porque Él dijo que Él iba a ser levantado en la cruz. En la cruz. Y que si lo miramos a Él, seremos salvos, ¿verdad? Exactamente. Así que más que vencedores en Cristo Jesús. Sí. Y para que algún día podamos ser vecinos todos en el cielo. Amén. Que así sea. Bendiciones.